Bienvenido al Límite F1, tu canal de noticias y actualidad sobre la Fórmula 1. La Fórmula 1 deja la costa de Florida, deja Miami para poner rumbo a Montreal, a Canadá, al circuito Gilles Villeneuve y disputar la quinta ronda del Mundial en 2026. Tras mucha polémica relacionada con las unidades de potencia, parece que la categoría reina al fin encontró una solución que está funcionando, que ya se implementó en Miami y parece que en Montreal seguirá siendo una evolución de lo que ya se vio en el circuito de Florida. Sin duda, la FIA y la Fórmula 1 están en un punto crítico de la temporada para seguir mejorando y así proporcionar a los aficionados y a los mismos pilotos una mejor competencia en lo que queda de temporada, que aún es bastante. No estamos ni en la mitad del año. Sin embargo, cada vez nos acercamos más a ese parón de verano que es muy importante para todos los equipos y este cambio en los motores puede ser crucial para que justamente en ese mes de descanso que se tiene sigan habiendo mejoras, no necesariamente todas enfocadas al motor, sino también pensando en la aerodinámica y tener muchísima más competitividad de la que tenemos ya hoy en día en la Fórmula 1. Así que Montreal será un punto crítico también para los pilotos y equipos que deben distanciarse del campeonato, en el campeonato si quieren pensar también en ganar todo lo que puedan en esta temporada 2026. Así que sin perder más tiempo vamos a repasar cómo llegan los equipos y pilotos a esta quinta ronda del Mundial en Canadá, en Montreal, en el circuito Gilles Villeneuve. Empezando con el equipo líder del Mundial de Constructores, la escudería alemana Mercedes, que llega a Canadá ya con una distancia importante en el campeonato con 180 puntos sobre los 110 que tiene la escudería Ferrari. Sin embargo, parece que le recortaron un poco de distancia con las implementaciones que se hicieron a las unidades de potencia en el circuito de Miami y se vio bastante perjudicada la escudería alemana, donde la vimos batallar con las McLaren, en momentos con los Ferrari y en algún momento también un Red Bull, el de Max Verstappen, se llegó a colar en ese top 5, dando un poquito de incomodidad a la escudería alemana. Sí es verdad que de momento siguen líderes, sus dos pilotos están en el top 1 y top 2 del campeonato de pilotos. Antonelli liderando con 100 puntos, mientras Russell ya apenas con 80 unidades, que no está tan lejos, pero sí perdió bastante terreno con respecto a su compañero. Y este es un punto muy crítico para la escudería alemana. ¿A quién van a enfocar el proyecto? Se sabe que tarde o temprano una escudería termina orientando el proyecto general de un año al mejor piloto de esa temporada. Y en este caso lo está haciendo Kimi Antonelli. Y es un punto súper crítico para George Russell, que si no se pone las pilas podría ser Montreal un punto de quiebre en la temporada, o por lo menos en el primer semestre. Y ya que Mercedes se orientaría más que nada hacia el estilo de manejo de Kimi, hacia las prioridades que Kimi Antonelli tenga para poder seguir compitiendo por ese campeonato del mundo que de momento es suyo, aunque aún faltan muchísimas carreras por disputarse. Así que Russell está en un punto muy crítico de la temporada si quiere seguir subido en el barco para pelear el campeonato del mundo. Por otro lado, los problemas que tiene Mercedes es que si bien siguen siendo el equipo a vencer, su motor es el mejor de toda la parrilla junto con el motor Ford de Red Bull. Sí es verdad que les cuesta encontrar un balance a lo largo de estas primeras carreras. Por el momento los vemos muy arriba, de repente pegan un bajón, pero siempre terminan ganando las carreras por ese motor que marca la diferencia tarde o temprano en la carrera. Así que tienen que encontrar la manera de tener un balance general, que sobre todo Russell lo ha sufrido muchísimo en las primeras rondas, que se le vio muy bien en Australia, pero las siguientes fue bajando de a poco hasta llegar a Miami, que ha sido su peor resultado en lo que va de temporada. Así que tienen que mejorar esa parte. Otro aspecto en el cual están perdiendo bastante es en las largadas. Lo hemos visto ya con Ferrari, que sufren muchísimo. La escudería italiana logra aprovechar muy bien esa ventaja que tienen, y por el contrario, Mercedes no ha sabido dar en el clavo para aprovechar la ventaja de revolucionar el motor antes de que las luces se apaguen. Así que son temas muy importantes que el equipo Mercedes debe tratar con mucha urgencia. Sin embargo, siguen siendo favoritos para llevarse el Gran Premio. En el papel sí. Sin embargo, ya vimos a los equipos acercarse más a la escudería alemana en Miami, y no se descarta que con las mejoras que algunos otros equipos puedan llevar al circuito Gilles Villeneuve, su distancia pueda verse menor, pueda verse reducida frente a otros equipos como McLaren, que ya vimos que son capaces de ganar en la sprint y son capaces de subirse al podio con ambos pilotos. Así que hay que tener mucho cuidado en esa batalla que pueda haber en la punta para ver si realmente Mercedes sigue teniendo esa ventaja que tenía al inicio de la temporada en las primeras 3 rondas, y si ahora realmente se redujo o por el contrario también supieron aprovechar las mejoras que plantean llevar al circuito Gilles Villeneuve, que en general planean llevar su primer gran paquete de mejoras, el cual iría principalmente orientado a un cambio en el piso
y un cambio en cuanto a la suspensión, que han sufrido mucho con el rebote en curvas. Sobre todo lo hemos visto un poco más en George Russell, no tanto en Antonelli, pero sí es verdad que ambos pilotos se han quejado sobre este inconveniente que han tenido en los circuitos que han disputado ya las carreras en esta temporada. Así que sin duda tienen un papel importante en el Gran Premio de Montreal, porque seguirán siendo el equipo a vencer, serán quien probablemente marquen las pautas de la carrera, de la clasificación y obviamente en las prácticas. Pero sí es verdad que empiezan a verse un poco más perjudicados frente a otras escuderías. Así que va a haber que tener un ojo en ellos, porque será muy importante ver su rendimiento y si realmente aprovecharon ese momento de la temporada para distanciarse lo suficiente y no tener que sufrir demasiado, por lo menos de aquí a que llegue el parón, que es la siguiente gran parada, digamos, que tiene la Fórmula 1 para poder hacer las mejoras. Bueno, que cada equipo haga sus mejoras y que los pilotos también sigan trabajando en la evolución del auto. Así que yo recomendaría tener un ojo muy pero que muy pegado en Mercedes, que podría perder un poco de ventaja como ya lo hizo en Miami, y tal vez, solo tal vez, ver otro ganador en la carrera en el Gilles Villeneuve. Ahora pasamos a hablar de la escudería italiana de Ferrari, que tiene un gran problema en Montreal, y es que ya en Miami se vieron superados por McLaren, por la escudería británica campeona del mundo, que no se esperaba que tuviera un salto de rendimiento tan grande como el que tuvo en Florida. Y esto perjudicó muchísimo a Ferrari, que ahora se tiene que poner las pilas para no volver a perder en pista, ya que en el Mundial siguen por delante con 110 puntos por encima de los 94 que tiene la escudería británica apenas en este 2026, pero que está volviendo a tomar el ritmo, se está enganchando a la pelea por los podios, por los puntos. Veremos si por las victorias o si por el contrario nada más es por el segundo lugar y tercero, pero que ya aún así es bastante para este 2026 para los británicos, y aún así Ferrari tiene que ponerse las pilas, porque un segundo y tercer lugar son muy valiosos en la temporada actual, ya que Mercedes está dominando plenamente a su placer lo que va de temporada. Así que eso es un problema enorme. Otro es la diferencia que tienen en cuanto a carrera y clasificación. Los italianos son muy buenos en clasificación, ya lo hemos visto en otros años, incluso en las carreras se ha notado también en temporadas anteriores cómo bajan el rendimiento en comparación con la clasificación, que parecen ser los reyes absolutos a una vuelta. Tienen un muy buen motor, tienen un muy buen auto y de momento lo están demostrando. Pueden ser mejores en clasificación que en carrera, pero tienen que corregir eso, porque McLaren los está superando en la parte más importante. Cuando se trata de quedar lo más arriba posible durante 70-71 vueltas, 305 kilómetros, McLaren es ampliamente superior que Ferrari, por lo menos con lo que se vio en Miami. Veremos si en Montreal Ferrari arregla algo en el auto que les ayuda a ponerse, si no es a la misma altura que McLaren, superarlos. Ya sería el objetivo ideal. Y bueno, en cuanto a las mejoras que se espera que lleve la escudería italiana, irían más orientadas a corregir las mejoras que ya se implementaron durante el Gran Premio en Miami, orientadas hacia el piso, hacia el difusor e incluso hacia la suspensión y los alerones. Sabemos que ha hecho un cambio general Ferrari en el circuito de Florida, que incluso ha batallado mucho con ese alerón que tanto se habló cuando salió a la luz, que fue muy innovador y que incluso ahora Red Bull ya les copió. Y bueno, están mejorando sus mejoras que ya implementaron, digamos, están puliendo detalles que tal vez no se vieron al principio de la implementación de estas mejoras, que son cosas naturales, normales en la Fórmula 1. Sin embargo, para mí hay otro factor importante y del cual se puede llegar a hablar un poco ya en Montreal, y si no es en Montreal, en las siguientes rondas antes de Silverstone, y es que según informan algunos medios italianos, Hamilton estaría considerando su retiro a final de temporada y lo anunciaría en su carrera de casa en Silverstone. Por ello, yo creo que será un tema que empezará a salir un poco lento, pero va a terminar saliendo, y para mí Montreal creo que va a ser el punto donde se le va a preguntar a Luis por este tema que salió, para confirmarlo o para desmentirlo. Así que habrá que tener un ojo en eso, que la atención tampoco se desvíe demasiado hacia esa parte, porque al final de cuentas, pese a que Hamilton es una leyenda y se podría retirar pronto por la edad, no hay que perder el foco de lo deportivo, que es el objetivo principal de la Fórmula 1. Así que hay que tener un ojo también en ese tema, que será importante. Yo creo que en cuanto al rendimiento que puedan tener en Canadá, no sé si los veo en el podio, así como no sé si veo a McLaren entrando en el podio con los dos autos como ya lo hicieron en Miami, pero sí que los veo peleando entre sí, por lo menos por esa cuarta y tercera posición. A ambos, es decir, no los veo en 2 y 3 a Ferrari, no los veo en 2 y 3 a McLaren, pero sí peleando en esa última posición del podio. Incluso
por lo que sucedió en Miami y la desafortunada acción que tuvo Leclerc en la última vuelta, no me sorprendería verlos incluso un poco más abajo, en quinta y sexta posición, que si bien no es un mal resultado para Ferrari y lo que ha hecho a principio de temporada, sí que sería un paso hacia atrás en cuanto al rendimiento. Así que será importante ver cómo van con respecto al circuito de Montreal. Es un circuito rápido que parece que les está beneficiando eso en el momento, y veremos la evolución en las mejoras que ya implementaron en Miami y si realmente fue un acierto o por el contrario no un desperdicio, pero sí un poco una pérdida de tiempo. Así que les recomiendo no perderse el rendimiento de Ferrari y esa pelea que va a existir con McLaren sí o sí. McLaren, la escudería campeona del mundo, dio un paso adelante, como ya lo mencionábamos en Miami, un gran salto de rendimiento, hay que destacarlo, y es que venían de un inicio de temporada bastante difícil y que era difícil de creer el rendimiento que tuvieron en las primeras rondas. Sin embargo, en Miami parece que ya encontraron un poco más la área hacia donde se tienen que enfocar para sacar el máximo provecho de su monoplaza, y es que llevaron su primer gran paquete de mejoras en el circuito de Florida y se notó bastante en pista, superando a Ferrari y por momentos peleando muy de cerca con Mercedes, incluso llevándose la sprint el día sábado. Así que en Montreal podríamos ponerlos también como candidatos para el formato sprint, que también estará presente en el circuito Gilles Villeneuve. Y es que Lando Norris y Oscar Piastri, junto con ambos Ferraris, conforman la, vamos a llamarle, zona roja del mundial, y es que Leclerc se encuentra con 59 puntos y Piastri, que es el último de los cuatro, se encuentra con 43. No es una ventaja tan amplia como si lo era al inicio de la temporada, y esto podría ponerse muy pero que muy interesante, esta zona roja en el campeonato de constructores y obviamente en el de pilotos, y obviamente en el de constructores es lo mismo. 110 puntos de Ferrari, 94 de McLaren, que ya lo mencionamos en la sección anterior, pero bueno, esto va a estar que arde sin duda, y se espera que McLaren lleve un poco más de mejoras para el Gran Premio de Canadá. Estas irían orientadas principalmente hacia las piezas del piso, dirigiendo un poco el flujo de aire hacia el difusor. Esto sería como complementando lo que ya iniciaron a hacer en Miami, ¿no? Estas mejoras que se llevan en cuanto a la aerodinámica, cambio de pontones, cambios en el suelo, incluso ahora llevan unas pocas más. Parece que no les dio tiempo de meter todo en Miami y sí que les dará tiempo de implementarlo ya en el circuito de Gilles Villeneuve. Así que hay que tener un ojo en eso en cuanto a las mejoras, al rendimiento que logran sacar. Ver si realmente son capaces de mantenerse por encima de Ferrari como ya lo hicieron en Miami, e incluso si son capaces de volver a pelear con Mercedes, que sería algo absolutamente interesante, ya que de momento no tenemos a alguien que represente un riesgo real para Mercedes, y McLaren podría ser el primero en hacerlo, ya que Ferrari parece que no lo hizo al principio de la temporada, estuvo cerca pero no lo logró al final. Y bueno, así que hay que tener un ojo en esto. También seguramente, como mencionaba, no sé qué tanto se puedan meter en ese top 2 del podio, pero sí que en la tercera o cuarta posición los vería fácilmente peleando, como decíamos, con Ferrari o incluso con algún Red Bull que pudiese llegar a colarse dentro del top 5 con el rendimiento que tienen ahora. Así que sin duda hay que tener un ojo en la escudería Papaya. Son los campeones del mundo, tienen a Lando Norris y Oscar Piastri, ambos grandes pilotos. Sí es verdad que últimamente ha sonado que Oscar Piastri podría llegar a Red Bull para la siguiente temporada, entonces este va a ser otro factor a considerar dentro del tema mediático en el Gran Premio de Canadá, que sabemos que la silly season siempre pesa un poco en cuanto a la presión para los pilotos, y Piastri podría sufrirlo o no, veremos cómo logra manejar esto. La escudería de Milton Keynes Red Bull Racing se encuentra en un punto crítico de la temporada, no solamente por su rendimiento en general y por los puntos que han conseguido, que no han sido muchos, sino que también por la relación que tienen con Max Verstappen, y es que se sabe que tiene una cláusula en su contrato que le permita negociar con cualquier otro equipo para la siguiente temporada si para el parón de verano no se encuentra en el top 3 del Mundial de Pilotos, cosa que actualmente no está sucediendo. Verstappen se encuentra séptimo con 26 unidades, muy lejos de las 43 de Piastri, que se encuentra sexto en el Mundial, y esto podría ser un punto de quiebre para Red Bull, que se ve con la necesidad de conseguir puntos sí o sí en Montreal y seguir sumando en las siguientes carreras para tratar de llegar a ese top 3 o por lo menos el top 4 y tratar de convencer a Verstappen de quedarse la siguiente temporada también y no tener que romper su contrato y salir libre como él quiera y a donde él quiera. Entonces es una situación delicada la de Red Bull,
desaprovecharon un poco la oportunidad que tuvieron en Miami, donde sí se vio que dieron un salto en cuanto al rendimiento, al igual que McLaren. Sin embargo, el accidente de Isaac Hadjar y el trompo de Max Verstappen en el inicio de la carrera no fue buena suerte para la escudería austriaca, y podríamos decir que desaprovecharon esa oportunidad de sacar todo el potencial de su monoplaza con las mejoras que implementaron en Miami. Para el Gran Premio de Canadá se espera que lleven un segundo paquete de mejoras orientado a actualizar un poco o mejorar un poco esta evolución del auto que se implementó en Florida. Estas irían principalmente orientadas hacia el alerón delantero y hacia el trasero, que ya lo vimos en Miami, que al final de cuentas, que al final de la historia sí lo llevaron, este alerón innovador que le copiaron a Ferrari. Parece que lo van a mejorar un poco en Montreal, porque pues se vio que sí les funcionó. Fue un acierto por parte de la escudería austriaca y seguirán mejorando y trabajando sobre ese alerón. También se habla de que pueden llevar mejoras en el piso y el pontón, también orientado un poco hacia el difusor. Todo esto como actualizaciones generales en cuanto a lo que ya se implementó en el Gran Premio de Miami en Estados Unidos. En general todos los equipos van un poco orientados hacia este enfoque en el desarrollo, implementar una cosa en un Gran Premio y seguir mejorándola en las siguientes rondas más próximas a la que se implementó la gran mejora, ¿no? Es por ello que también podríamos pensar que no se implementaron en China algunas. También es verdad que era muy temprano en la temporada, había pasado apenas tan solo 2 carreras, y en Miami sí que ya había pasado mucho más tiempo para poder pensar en mejoras grandes, en un paquete de mejoras muy importante, y este es el caso de Red Bull. En Miami lo hicieron con un gran paquete y ahora sí en Montreal lo irán mejorando de a poco también en las siguientes rondas. Creo que la tarea de Max Verstappen y Isaac Hadjar es muy clara, quedar lo más arriba que puedan. A ver, esto es lógico, ¿no? En todos los pilotos y equipos necesitan eso, pero con Red Bull a lo que voy es no quedar abajo del top 6 en la carrera, que es algo que se volvió un poco cotidiano en este inicio de temporada, y que necesitan romper estos resultados que llevan acumulando desde la primera ronda del Mundial. Así que Hadjar tiene que cuidar el auto. A final de cuentas fueron actualizaciones que no se aprovecharon, incluso las mejoras que se llevaron en cuanto al alerón delantero seguramente quedaron totalmente desperdiciadas por el incidente que tuvo. Y en el caso de Max Verstappen fue mala suerte, perdió el control del auto en la salida de la carrera y bueno, por fortuna no colisionó con ningún muro y siguió y terminó la carrera, pero tal vez no se aprovechó como se pensaba que podrían llegar a usarse esas mejoras que llevaron para la ronda número 4 del Mundial. Así que veremos qué es lo que son capaces de hacer en Montreal. Sí es verdad que es un circuito que es del agrado de la mayoría de pilotos, entre ellos Max Verstappen, que se le da muy bien este circuito en particular. Así que habrá que ver el rendimiento que pueden sacar adelante los austriacos. También pensando en Isaac Hadjar, tiene que empezar a demostrar más. Ya lo ha hecho, pero sabemos cómo es Red Bull de mano dura, pese a que ya no está Helmut Marko. Y nunca hay que confiarse del todo de lo que Red Bull puede llegar a hacer con su segundo piloto, principalmente con quien no sea Max Verstappen. Así que hay que tener un ojo en ellos, en Montreal, y en las mejoras que pueden llegar a llevar a este gran premio, y obviamente si son capaces de aprovechar el rendimiento que parece lograron alcanzar finalmente en Miami. Hablando ahora de la escudería francesa de la parrilla de Alpine, que superó a Haas en el Mundial, lo superó en carrera, y eso es importante. Obviamente añade mucho a la pelea en pista y al aficionado es del agrado, pero también para el contexto de la escudería francesa, que venía de una temporada un poco difícil en cuanto al rendimiento, con un Franco Colapinto que parecía no terminar de dar con la tecla, y finalmente ahora sí la da, puntúa de manera muy buena en Miami, y esto hace que, bueno, ahora sí tengan un poco más de un colchón sobre el cual caer. Si bien están con 23 puntos, Haas está con 18, están cerca, están peleando por una zona en los puntos que no se otorgan demasiados, así que creo que es una diferencia a la cual pueden aprovechar en Montreal. No confiarse, porque con Haas y con el rendimiento que les hemos visto al inicio de la temporada, la verdad que no hay que desconfiarse. Tienen un buen auto, tienen un buen paquete aerodinámico y se lo han demostrado ya en carreras previas, así que Alpine va por buen camino, lograron superarlos. Sí es verdad que han tenido un poco de inconsistencia, iniciaron bien la temporada, bajaron, volvieron a subir, bajaron y volvieron a subir ahora en Miami. Estamos hablando que en Australia Gasly terminó en posición número 10, Colapinto en 14, en China Gasly sexto, Colapinto décimo, en Japón Gasly terminó séptimo, Colapinto decimosexto, y ahora en Miami Gasly hizo DNF con un accidente la verdad muy feo,
que por fortuna el piloto francés pudo salir ileso, pero bueno, que a final de cuentas fue un DNF, mientras que Colapinto terminaba séptimo. Entonces tienen inconsistencias un poco en cuanto a los resultados, pero sí es verdad que han ido rascando puntos en cuanto a los buenos momentos que han tenido en este momento, en este inicio de temporada. Y Haas parece que está tirando más Oli Berman del carro de lo que está haciendo Esteban Ocon, así que Colapinto y Gasly, que están teniendo un buen trabajo en equipo, deberían de aprovechar este momento en el cual Haas parece solamente tirar para un lado y no desde los dos. Así que creo que es un buen momento en Montreal para hacerlo. Vuelve a haber formato sprint, doble puntuación en el fin de semana, lo cual le permitiría al equipo francés, también al estadounidense, pero hablando ahora específicamente del equipo francés, tomar una distancia un poco más amplia en cuanto al campeonato. Tienen, después de Haas, viene Racing Bulls con 14 puntos, es una diferencia de 9, lo cual es, a mi parecer, bastante buena para este inicio de temporada, considerando que arriba hay 4 escuderías. Estamos hablando que serían 8 puestos que siempre están ocupados dentro del top 10. Obviamente esto no es así, porque por ejemplo Isaac Hadjar la carrera pasada no pudo terminar, así que hubo un puesto extra dentro de los puntos, pero en general hay 2 o 3, y si bien les va 4 posiciones libres en los puntos, que es aquí donde Alpine, Haas y Racing Bulls podrían colarse de repente con sus 2 carros buscando puntuar más de lo normal. Sí es verdad que también por detrás viene Williams con un rendimiento que mejoró, pero para mí siguen muy lejos del que es la referencia de la media tabla, que en este caso ahora lo es Alpine, hace no mucho lo era Haas. Así que bueno, hay que tener también un ojo en ellos. Creo que los principales equipos que van a marcar pautas van a ser Mercedes y Alpine en cuanto a las cabezas de zonas, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, Mercedes en la parte alta, Alpine en la parte media, y ahora veremos más adelante quién marcará la pauta en la zona baja, media baja podremos incluso llamarlo. No se espera que lleven grandes mejoras para el Gran Premio de Canadá, simplemente ajustes a lo que ya se implementó en carreras previas, así que no hay que esperar un auto muy diferente. Sí es verdad que podrían sorprender y llevarlo, los informes de ahora indican que no van a llevar grandes mejoras, pero en la Fórmula 1 todo puede cambiar de la noche a la mañana, así que no hay que perderlos de vista. Es un equipo que está haciendo las cosas bien, viene trabajando de muy buena manera, tiene una dupla de pilotos muy capaz y muy comprometida. Ahora sí hablamos de quien antes era el líder de la media tabla, hablamos del primer equipo estadounidense a la parrilla, del equipo Haas, que no ha tenido un mal arranque de temporada, hay que decirlo. De momento pues se encuentran ahí abajo de Alpine en la 6ª posición, pero sí es verdad que Oli Berman es quien ha tirado el carro en casi todo lo que va de inicio de temporada. Estamos hablando que Oli Berman ha hecho el 95% de los puntos del equipo estadounidense, ha hecho 17 de 18 puntos totales que tiene la escudería estadounidense. Es decir, que Ocon ha hecho nada más un único punto, y esto es perjudicial para la escudería, sí, porque dependen exclusivamente de un piloto, y sabemos que esto a final de cuentas es un deporte en equipo. Si fuera de uno solo, Red Bull correría con Max Verstappen desde hace años, pero muchísimo tiempo. Esto no es así, es la realidad. Los dos pilotos tienen que estar a la altura, y Haas tiene que tomar cartas sobre el asunto con el caso de Esteban Ocon, que, como lo decíamos, han hecho un buen arranque. Sí, Oli Berman principalmente, que se ha mantenido ahí a lo más arriba que pueden, que a final de cuentas es entrando en la zona de puntos, pero que es un resultadazo para el equipo Haas. Por el otro lado, Ocon tiene que corregir la marcha, tiene que empujar un poco más, pensar en acercarse a Berman. Ni siquiera te digo, obviamente puntual, porque es el objetivo principal del equipo Haas, pero acercarse un poco más a los tiempos de Oli Berman. Por más que no termine de entrar en el top 10, acercarse en cuanto a los tiempos. Sí es verdad que en general ambos pilotos, y esto va un poco más en consecuencia al auto, tienen un mejor rendimiento en carrera de lo que tienen en clasificación. Parece que esto no le ha ayudado del todo Ocon, que pese a clasificar mal y tener un auto capaz de mejorar en carrera, no le ha sacado todo el provecho. Lo vimos en China, tenía la oportunidad de meterse en los puntos, de pelear por cosas importantes, y tuvo una colisión con Franco Colapinto que le terminó arruinando su carrera. Entonces es algo que tiene que corregir el piloto francés, que se le ha visto en otros equipos, esta inconsistencia que tiene, esta toma de decisiones erróneas que le terminan perjudicando un gran premio completo. Entonces tienen que corregir esa parte relacionada con Esteban Ocon, y aprovechar Montreal, que nuevamente es un fin de semana con formato sprint, así que hay que tenerlo en cuenta. No se esperan grandes mejoras,
la verdad, ajustes nuevamente similar al equipo Alpine. Así que habrá que tenerlo en cuenta. También no hay que esperar un salto de rendimiento enorme como sí que sucedió anteriormente, pero tal vez los veremos muy pegados con el Alpine. Lo decía antes en la sección anterior con Alpine. Estos dos equipos son los que se pueden colar en esas digamos 2 plazas libres de los puntos y por momentos 3 o 4 plazas libres en los puntos. Así que tendrían que aprovechar esta oportunidad en la temporada, que todos los equipos están en un sub y baja de rendimiento. El único que parece tener una consistencia plena es Mercedes, pese a que por momentos también le cuesta mucho encontrar un punto de equilibrio. El equipo B de Red Bull Racing Bull se encuentra en una buena situación, digámoslo así, de momento en el campeonato. Se encuentran con 14 unidades en el Mundial de Constructores, por encima de Williams, que cuenta con tan solo 5, pero también es verdad que el equipo británico parece haber encontrado un rendimiento óptimo y podría representar una pequeña amenaza de a poco para quitarles ese puesto en el Mundial de Constructores e ir quitándoles puntos de carrera en carrera. Tienen una buena dupla de pilotos actualmente Racing Bulls, capaces de puntuar. Ya lo vimos con Liam Lawson, que es quien más veces se ha colado dentro del top 10, que actualmente justamente se encuentra en el top 10 del mundial con 10 unidades, valga la redundancia, mientras que su compañero, el rookie Arvin Lindblad, se encuentra decimocuarto con 4 unidades, que para hacer sus primeras carreras en la Fórmula 1 me parece un resultado bastante bueno hasta el momento. Creo que va a ser difícil verlos colarse dentro del top 10, porque por delante tienen a Alpine y a Haas, que sin duda estarán buscando justamente robar esas últimas unidades, pero también es verdad, como lo comentábamos con Alpine, que va por inconsistencia. Haas tira de un solo piloto, así que tal vez uno de los dos pilotos de Racing Bulls podría aprovechar esta situación para meterse en el top 10, aprovechar ese bajón que puedan llegar a tener estos dos equipos, más algún percance de los equipos de la tabla alta de la parrilla, y sumar 1 o 2 puntos si bien les va, incluso un poco más, pensando en que hubiera muchos percances al frente en la parrilla. Puede pasar, es Canadá, tienen probabilidad alta de safety car, ya lo veremos un poco más adelante. Es un escenario posible para Racing Bulls. Realistamente tendrán que pasar muchos factores para que sumen grandes cantidades de puntos, como ya lo han hecho hasta el momento, pero es factible, ya lo hemos visto durante esta temporada que puede pasar. Canadá, ¿por qué no? Hay que pensar obviamente que tienen otros enfoques, como puede ser mejorar en la clasificación, que ha sido lo que les ha costado un poco más durante este arranque de temporada. Pero si corrigen un poco esa parte de la clasificación, orientan un buen desarrollo del auto hacia la carrera, podríamos verlos peleando junto con Haas y Alpine constantemente, y no solamente de vez en cuando, por los últimos puntos que se disputan en cada gran premio. Nos esperan mejoras muy grandes. Se prevé que se enfoquen más en la energía, en esta parte del motor, en la gestión de la energía, que también ha sido un gran problema para el equipo en estas primeras rondas del mundial. Así que no hay que esperar un rendimiento brutal del equipo de Faenza, pero sí tenerlo en cuenta como un posible candidato extra a Alpine y a Haas para sumar puntos en la carrera principal. La escudería Williams parece haber encontrado finalmente ese rendimiento que tanto anhelaban al inicio de la temporada y que no daban con él, no daban en el clavo, tenían problemas con el peso, quejas de los pilotos, entre muchos otros problemas, y parece que en Miami encontraron la solución y llevaron un paquete que les permitió pelear por mucho más, y de momento se encuentran octavos en el mundial con 5 unidades por debajo de Racing Bulls, pero sí es verdad que podrían empezar a mejorar de a poco y representar un riesgo para los que están en la media tabla. Williams tiene un potencial muy bueno en las largas rectas, el cual podrían aprovechar perfectamente en Montreal, considerando que tienen esa larga recta de la última curva a la curva 1, pese a que es un poco curviada y podríamos no considerar una recta, pero pueden aprovechar muy bien ahí su potencial, en la recta opuesta después de la curva número 7 y en la recta más larga que va antes de la chicane de los muros de los campeones, del muro de los campeones. Tienen una oportunidad muy buena en Canadá para aprovechar este rendimiento, y es que también las mejoras se esperan que vayan orientadas hacia un paquete aerodinámico con baja carga. Creo que esto es un punto muy importante a resaltar. Williams podría ser la sorpresa en Canadá. No lo teníamos en el radar tanto en Miami, dieron la sorpresa en Miami y creo que podrían volver a repetirlo ahora en el circuito de Gilles Villeneuve, considerando las características generales del circuito de Canadá, que se podrían parecer un poco a las de Miami.
un circuito muy rápido, esa larga recta en el circuito de Miami antes de la penúltima curva, antes de entrar al estadio del Hard Rock Stadium, esa larga recta curveada también antes de entrar a la zona más lenta del circuito, fueron zonas donde aprovecharon muy bien el rendimiento de su auto, y en Montreal podrían repetirlo con las zonas que ya mencionamos previamente. Tienen una oportunidad buena, un paquete de mejoras que podría ayudarles bastante y una dupla de pilotos que está muy comprometida con el proyecto. Vimos a Carlos Sainz desde su llegada el año pasado muy entusiasmado con el proyecto de la escudería británica, y Alex Albon, que sin duda es el dueño y señor de la escudería británica y de ese proyecto que llevan trabajando ya desde hace algunos años. Entonces va a ser una escudería a seguir sin duda. Para mí creo que va a ser la revelación en este tramo de la temporada, que si bien no es ningún descubrimiento lo que estoy diciendo, ya que en Miami ya lo demostraron, me parece que pueden seguir mejorando gradualmente y no mejorar y luego echarse un paso para atrás, como hemos visto hacer a otras escuderías a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Así que hay que tener un ojo en Williams, sí o sí, con su rendimiento actual y el potencial que tienen en Montreal. La segunda escudería alemana de la parrilla, el equipo Audi, que está teniendo un inicio de temporada muy complicado con apenas 2 puntos en el mundial en 4 carreras. Había una expectativa muy alta por parte de la afición, y yo creo que incluso dentro del equipo, dentro del paddock, sobre ellos y su rendimiento, que si bien podríamos decir que es una escudería nueva, ya tienen experiencia, venían de ser Kick Sauber, tienen ya muchísimo kilometraje dentro de la Fórmula 1 y se esperaba mucho mejor rendimiento del que están demostrando actualmente en 2026. Para Canadá se espera que lleven principalmente unas mejoras orientadas en cuanto a la velocidad punta y en cuanto a la fiabilidad, que ha sido su principal talón de Aquiles en estas primeras rondas del mundial. Nico Hülkenberg lo ha sufrido muchísimo, pero que muchísimo, de verdad es impresionante la mala suerte que ha tenido el piloto alemán. Y por su parte Bortoleto en otras ocasiones en Miami lo vimos por momentos ahí sufriendo con ese problema de fiabilidad. Es un área que tienen que corregir desde la fábrica en Alemania. Y bueno, creo que, a ver, si Audi no se pone las pilas en este momento de la temporada, creo que podrían despedirse de esta primera parte de la temporada, pese a que apenas es la ronda número 5, lo sé, pero vienen carreras muy pegadas entre sí, donde cuesta un poco más trabajar desde la fábrica para mejorar el auto. Cuando, como por ejemplo ahora, entre Miami y Canadá ha habido una semana en la que no hubo actividad y se permitía más desarrollo desde la fábrica en Alemania. Viene la ronda europea y eso puede perjudicar un poco a la escudería alemana, aunque tampoco hay que descartarlo, los equipos saben trabajar bajo presión en poco tiempo. Pero sí es verdad que la Fórmula 1 avanza muy rápido y la primera mitad de la temporada se va volando. Así que yo creo que es un punto crítico Montreal para ellos, que si no la aprovechan, como lo menciono, podrían empezar a pensar directamente en el parón de verano. La segunda escudería estadounidense a la parrilla, el equipo Cadillac, que esta sí es la nueva escudería dentro de la Fórmula 1, ha tenido un buen arranque, como ya lo veníamos mencionando, y para mí creo que han superado un poco las expectativas. Tienen un buen rendimiento, un buen monoplaza, sí es verdad que tienen un muy buen equipo de trabajo detrás del garage. Se sabía ya desde antes, las contrataciones que iban haciendo conforme se acercaba su debut en la Fórmula 1 eran muy buenas y de muy buen renombre, así que tienen un muy buen respaldo para el desarrollo que han generado hasta ahora y que posiblemente seguirán mejorando conforme la temporada avance. Creo que se esperaba inicialmente que el rendimiento que tiene Aston Martin fuera el que iba a tener Cadillac, y por el contrario, el rendimiento que tiene Cadillac era el mínimo que iba a tener Aston Martin. Sin embargo, los papeles se invirtieron y la realidad es otra completamente. Van a seguir mejorando el auto. Se espera que en Canadá lleven mejoras orientadas más hacia la aerodinámica, no muy grandes, mejoras mínimas realmente, como siguiendo un poco el paquete de desarrollo que ya tienen de momento, que se implementó desde el inicio de la temporada y que bueno, ha ido mejorando, y en Miami también se vieron algunas cuantas mejoras en este aspecto. Entonces en Montreal seguirá siendo una evolución de este paquete que tienen actualmente. El desarrollo del auto, a mi parecer, es bueno de momento, van por un buen camino. Creo que si mantienen este rumbo, no sé qué tan probable sea que lleguen a puntuar en algún momento de la temporada, por el muy buen rendimiento que están teniendo los equipos de enfrente de la media tabla en este preciso momento. Pero sí que es verdad que podríamos verlo tal vez un poco más cerca del top 10, aunque sea una victoria sin puntos. Una posición 11 ya sería una victoria
como decíamos, sin puntos, pero ya sería algo para festejar dentro del garage de la escudería estadounidense. Así que no creo que Montreal sea el momento, pero sí que es verdad que podemos verlos pegando un salto, tal vez aprovecharse un poco de la mala situación de Audi y colarse un poquitito más arriba de la P15 y P16, que es más o menos donde han rondado en estas primeras rondas del campeonato, también debido a los abandonos que se han producido en las diferentes carreras. Williams de momento es su referente, que es quien manda en la tabla media baja o en la tabla baja, digámoslo directamente, y es el referente tanto para Audi como para Cadillac y Aston Martin, al cual tendrán que aspirar en algún momento de la temporada a llegar, sobre todo el equipo que tiene un auto dividido en colores en cuanto a blanco y negro, ¿no? Entonces creo que es un punto al cual pueden llegar, sí, no ahora, probablemente más hacia final de temporada, pero con este arranque que están teniendo me parece que es un buen signo en cuanto al rendimiento que pueden llegar a alcanzar en algún punto de 2026. Aston Martin creo que podría empezar a despedirse de la primera mitad de temporada. Sé que es muy precipitado decir esto, que se han intentado llevar mejoras en Miami y previamente para mejorar estas quejas de los pilotos que han existido en las primeras rondas, pero también es verdad que no están dando el clavo, se han visto superados por Cadillac, en otros momentos fueron ellos quienes estaban arriba, pero no salen de esas últimas posiciones, no se acercan lo suficiente a la zona de puntos para aprovechar algún percance en la zona alta de la parrilla. Creo que si bien podrían obviamente superar a Cadillac y fácilmente a Audi, acercarse a Williams en algún punto de la temporada, eso no es a lo que aspiraba la escudería británica. Por ello yo creo que ya deberían de empezar a analizar lo que pueden trabajar en julio, que no queda mucho para llegar a esa etapa del año, pese a que quedan carreras, muchas carreras seguidas sobre todo, pero el rendimiento actual no les da. Su dupla de pilotos es muy inconsistente. Me parece que Fernando Alonso es quien más tira el auto, pese a la edad que tiene, y Lance Stroll está un poco flotando en medio del océano, ¿no? Entonces es un punto crítico de la temporada. Sí, Miami también lo era, no pasaron el corte a mi parecer, y Montreal va a ser un poco más de lo mismo. Estas tres carreras, lo que es, esas tres carreras, China, Miami y Montreal ahora, eran puntos un poco de quiebre para Aston Martin por el mal rendimiento que tuvieron al inicio, que equipos como Williams supieron corregir, equipos como Audi, que pese a que de momento no están en su mejor momento, corrigieron un poco el rumbo y ya puntuaron. Aston Martin no lo ha logrado. No podemos meter a Cadillac dentro de estos nombres porque es una escudería nueva, que se justifica un poco más el que no hayan puntuado, pero es que Aston Martin viene con muchísimo kilometraje en la Fórmula 1 y no puede permitirse estos resultados en el inicio de temporada, menos al final, que parece que será un poco lo mismo a lo que viene siendo de momento. No se esperan mejoras para Canadá, creo que es un panorama muy gris, tirando a negro para la escudería británica en estas primeras rondas y lo que viene ahora en lo más próximo en la Fórmula 1. Así que no hay que esperar demasiado de Fernando Alonso, Lance Stroll y Aston Martin. El circuito Gilles Villeneuve recibe a la Fórmula 1 en un momento crítico para muchos equipos y pilotos por sus condiciones en ambos campeonatos, tanto en el de pilotos como en el de constructores, y también por algunos rumores que hablan sobre futuros en la próxima temporada de algunos pilotos. Pero bueno, repasemos rápidamente lo que es el circuito Gilles Villeneuve, y es que cuenta con una distancia total de 4 kilómetros 361 metros, donde los pilotos el día domingo tendrán que recorrer un total de 70 vueltas para completar la distancia de 305 kilómetros 27 metros y así dar por finalizada la carrera el día domingo. El día previo, el día sábado, tenemos la carrera sprint con 100 kilómetros, así que habrá muchísimos adelantamientos, principalmente en las siguientes zonas, que son la curva 1, que es muy propensa a adelantamiento, sobre todo tras la largada, que es típico que veamos muchísimo movimiento, como ya nos tienen acostumbrados los Fórmula 1. La curva número 6 es más delicada, ya que es una curva de la que no se viene muy rápido, pero que es muy cerrada y puede algún valiente aventarse y conseguir algún adelantamiento. Hemos visto varios de estos con éxito, otros no tanto, que terminan en incidentes, pero todo puede pasar en la Fórmula 1 y más con tanto en juego tan temprano en la temporada. Otro punto clave es la curva 8, que es también un punto de frenada muy fuerte y donde es típico tras una zona que antes era de DRS y ahora será impulsada por la energía eléctrica, pese a que ya no tiene tanta participación, seguirá teniendo un papel importante para adelantar en este tipo de puntos en el circuito Gilles Villeneuve.
El siguiente punto es la horquilla en la curva 10. En esa forma de U hemos visto muchos adelantamientos, o por lo menos un acercamiento muy importante para que en la siguiente recta, que va de la curva 11 y 12 hasta la 13, que es justamente donde se encuentra el muro de los campeones, pueda haber muchísimos más adelantamientos e incidentes, porque como su mismo nombre lo indica, casi todos los campeones del mundo de la Fórmula 1 en la historia han chocado en ese muro. Veremos si Verstappen lo hace este año, si Lando Norris lo hace, si Fernando Alonso o si Lewis Hamilton cumplen la profecía y se estampan contra este muro, que es la última curva del circuito. Los puntos críticos, bueno, para la clasificación principalmente es el sector 1, porque es muy rápido al principio, pero de repente se vuelve un poco lento y es complicado, es muy pero que muy técnico. Otro es la curva 8 y 9, que si bien, como lo mencionamos, es un punto de frenada importante, también se entra de alguna manera rápido y es importante la salida para encarar bien hacia la horquilla número 10, hacia la horquilla que es la curva número 10, y así poder, después de la curva de esta curva, poder encarar rápidamente la recta final antes de llegar al muro de los campeones. Así que hay que tener muy en cuenta estos puntos en la clasificación, tanto para el sprint como para la carrera principal. Hay alta probabilidad de safety car. Normalmente vemos la participación de este característico coche de Mercedes en el circuito Gilles Villeneuve, y no se espera lluvia de momento. Sí que va a llover en la madrugada del domingo, lo cual podría enfriar un poco más el circuito de lo habitual, y va a ser un día nublado según las previsiones meteorológicas de momento, pero puede ir evolucionando y moverse la lluvia a más pegado hacia la hora de la carrera, o por el contrario alejarse y que ni siquiera llueva. De momento 60% de probabilidad de lluvia en la madrugada del domingo en Montreal, pero no afectaría de gran manera a la carrera principal. El día sábado para el sprint se planea que sea un día despejado en general y no haya afectaciones en cuanto al clima. Las predicciones que podría ser, bueno, para la pole position, ya sea de la sprint o de la carrera principal, veo muy fuerte a Kimi Antonelli y Oscar Piastri con el rendimiento que alcanzó McLaren, y por su parte a Max Verstappen no lo descartaría por el buen rendimiento que alcanzó en Miami, pese a que no lo pudo aprovechar del todo. Lo vimos quedar segundo en la clasificación para la carrera principal. Ganador volvería a dar nuevamente a Kimi Antonelli. Creo que tiene la capacidad, viene en un muy buen momento anímico, por el contrario de Russell, pero puede que también su compañero se pueda llegar a colar, aunque no lo veo del tanto factible por las últimas carreras. El podio, como mencionaba, Kimi en la posición número 1, y lo que les decía igual en el análisis de cada escudería, Ferrari y McLaren peleando por entrar en el podio, ya sea con sus dos autos o con tan solo uno, y que vayan intercalados inclusive. Un Ferrari y un McLaren en segundo y tercero, o viceversa, McLaren y Ferrari en segundo y tercer lugar. La sorpresa nuevamente pondría, como lo mencionaba ya previamente, a Alpine y a Williams como posibles candidatos a llevarse la sorpresa del fin de semana, no por algo negativo, sino por el rendimiento que puedan dar en pista. Y por último, mi decepción en cuanto a piloto, consideraría que Russell, no por las últimas carreras, lo que ha venido siendo su rendimiento, creo que sí se va a acercar más de lo que lo hizo en Miami, pero para mí no va a llegar al podio, nuevamente se va a quedar a las puertas, considerando también que McLaren viene muy fuerte. Probablemente en la clasificación lo haga muy bien, pero el día de la carrera puede que flojee. En cuanto a equipo de decepción, creo que podríamos pensar tal vez en un equipo Haas que viene haciéndolo bien, pero que nuevamente, como viene solamente tirando Lieberman, podría decepcionar un poco. Y bueno, esto fue el repaso del circuito Gilles Villeneuve, las predicciones, el clima que se espera para el fin de semana y el repaso de cómo llegan los pilotos y equipos a este gran premio crucial en la temporada 2026. No olviden dejar su like, sus comentarios, en los comentarios pongan sus predicciones, qué opinan sobre el rumor de Lewis Hamilton y la posible salida de Max Verstappen, y bueno, qué esperan también de este gran premio de Canadá, no solamente el resultado, sino en cuanto a espectáculo. No olviden dejar su like, síganme para más contenido de Fórmula 1.